Hola, hola, ya estamos grabando. Bien, vamos a ver el tema de cívica y ética, sexto grado, respeto y hago respetar los derechos humanos. Vamos a ver sobre los derechos humanos, eh, cuáles son y cómo este, se violentan esos derechos humanos este, en nuestra vida cotidiana. Las diferentes actividades que vamos a realizar es para profundizar en este tema y vamos a leer sobre un poquito sobre los derechos humanos. Bien, dice, recordemos siempre nuestros derechos. Para vivir con dignidad es necesario contar con las condiciones básicas que nos proporcionan bienestar, salud, educación, alimentación, seguridad y tranquilidad, entre otras. En México, por ejemplo, una parte de la población indígena no cuenta con esas condiciones y eso vulnera sus derechos humanos. Bien, vamos a hacer la primera actividad que viene aquí en esta página, que es la página 20. Estas actividades las van a realizar en su cuaderno eh, y van a responder al final la siguiente pregunta que aparece, dicho sea de paso, al final de esta página. Bien, van como actividad número 1, a reordenar la siguiente lista de derechos, acciones y necesidades según la importancia que tengan para ti. Vienen aquí una lista de derechos, acciones, necesidades, dice tener amigos, vivir en paz, ir a la escuela, hacer lo que te gusta con responsabilidad, mantenerte informado, tener un medio ambiente sano, ser tratado sin violencia, poder decir lo que piensas, estar sano física y mentalmente. Para ti, ¿qué es este prioritario? Ok, entonces en nuestro cuaderno vamos a hacer esta actividad y vamos a priorizar más que nada como número uno, qué es más importante para ti de todas las necesidades, acciones, derechos que aparecen o que nos está mencionando acá, qué es más importante para ti. Ok, vamos a escribir aquí qué es más importante. Como número uno, ¿cuál pondríamos? Ok, ¿cuál pondríamos como número uno? Si para mí, o sea, aquí es personal, cada quien puede priorizar como mejor le parezca. Si como número uno yo pienso, pongo ahí que lo primero para mí, o como número uno para mí es tener amigos, lo pongo como número uno, o ir a la escuela, ok, son 2, 4, 6, 8, 9 necesidades que nos están, acciones, necesidades que nos están enlistando. Entonces, bueno, para mí lo primordial o como número uno, yo pondría estar sano física y mentalmente. Estas actividades lo van a hacer en su cuaderno. Está lista. Como número dos, ¿qué pondría? Como número tres, como número cuatro, como número cinco, como número seis, como número siete, como número ocho y como número nueve, ¿qué pondría? ¿Ok? Son nueve. Entonces, los vamos a priorizar. Bueno, como número 2 yo pongo, bueno, ir a la escuela o mantenerme informado, hacer lo que me gusta con responsabilidad, ser tratado sin violencia, tener un medio ambiente sano. Bueno, yo como número 2 puedo poner tener un medio ambiente sano. Como número 3, ¿qué pondría? Como último número, yo podría ahí como número 9 tener amigos. Eso sería lo último. Si alguien por ahí decide poner como número uno tener amigos, pues está bien, ¿no? Eh, entonces de esa forma vamos a ir nosotros.
eh, priorizando las necesidades según la importancia que tengan para ti. A lo último vamos a contestar una pregunta y dice, ¿por qué consideras algunos aspectos más importantes que otros? ¿Por qué los consideras más importantes que otros? ¿Por qué los consideras? Porque para mí es más importante estar sano y vivir en un ambiente libre de violencia o un ambiente sano también. Libre de violencia que como que tener amigos. ¿Ok? Bien, entonces de esa forma estaríamos nosotros ahí priorizando qué es más importante para mí. ¿Ok? Para mí tal vez sea más importante tener amigos, o para mí lo más importante es estar sano, vivir en un ambiente sano, feliz, y después vienen los amigos. Entonces ya estaríamos contestando la pregunta. Bien, esa sería la primera actividad de la página 20. Vamos a profundizar sobre el tema promulgación de los derechos por la ONU. ¿Qué es la ONU? La Organización de las Naciones Unidas, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, por todo lo que había sucedido, las muertes, eh, los crímenes de guerra que sucedieron en aquella época donde se violaron los derechos humanos de muchas personas, principalmente judíos, gitanos, que fueron víctimas eh, del holocausto. ¿Qué fue el holocausto? Fue un acto de genocidio donde mataron a muchas personas por sus diferencias, porque los consideraban inferiores, y eso desencadenó que se eh, creara la ONU para que no volviera a ocurrir ese tipo de genocidios, crímenes de odio hacia esas personas, eh, donde se establecieron ciertos derechos universales inherentes a todas las personas. Todos tenemos derechos, pero no siempre ha sido así. Después de la Segunda Guerra Mundial, un grupo de países se organizó con el deseo de que nunca surgiera otro conflicto de esas dimensiones, que nadie fuera maltratado y que no se persiguiera a inocentes. Ese grupo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, decidió redactar un documento en el que resumió los derechos que tienen todas las personas en el mundo. Lo llamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y fue promulgado el 10 de diciembre de 1948. Aquí vemos unas imágenes de niños africanos. Bien, vamos a responder en nuestro cuaderno las preguntas de la página 21, del inciso A hasta el inciso B. Ok, esta es la página 21 y vamos a responder estas preguntas. ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿Qué hay que hacer para tener derechos humanos? Y dice aquí otra pregunta, ¿cuáles son los derechos que hace falta atender en tu comunidad? Ok. Pueden hacer un listado e incluir propuestas para su atención. Bien, esto lo vamos a hacer en nuestro cuaderno. ¿Para qué sirven los derechos humanos? Los derechos humanos, vamos a leer un poquito sobre ello. Los derechos humanos son de todos.
Dice, los derechos humanos son universales porque son inherentes. ¿Qué es inherente? Aquello que forma parte de algo de lo que no se puede separar. Se dice que los derechos humanos, eh, se dice de los derechos humanos porque son parte esencial de las personas y no depende de sus características externas. Los derechos humanos son universales porque son inherentes a todos los humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacionalidad o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Observa las imágenes donde se mencionan los principales derechos humanos. Ellos representan los aspectos más importantes que toda persona en cualquier lugar debe tener por el simple hecho de nacer y ser parte de la humanidad. Tenemos derecho a ¿qué? A organizarnos y reunirnos con otros. Derecho a la reunión, gozar de un medio ambiente sano, tener cosas propias, al amor y a la familia, pensar y hablar libremente, la privacidad, leyes justas, una vida digna y segura, la libertad, descansar, divertirnos y acceder al arte, la igualdad, ser protegido, la salud física, mental, ir a donde se quiera, acceder a la información, recibir educación. Bien, voy a profundizar un poquito más sobre los derechos humanos y vamos a ir a una página de internet que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948 en resolución 217A3 como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo y han sido traducidas a más de 500 idiomas. Bueno, aquí viene un preámbulo y vamos a leer el último párrafo. Dice, la Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Bien, el artículo primero dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de a la seguridad de su persona. Artículo 4, nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre. 5, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. 6, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 7, todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección. 8, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales. 9, nadie podrá ser detenido, ni preso, ni arrestado de manera arbitraria. 10, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente. 11, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia. 12, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, domicilio o su correspondencia, ni de ataques en su honra o su reputación. 13, toda persona tiene derecho a circular libremente, a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, o regresar a su país. En caso de 14, en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra
ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. Bien, son muchos los derechos o los artículos. Pues ya leí algunos y aquí son 30 artículos. Por ejemplo, el 19 dice que todo derecho tiene derecho a la libertad de opinión, toda persona tiene derecho a la propiedad, toda persona tiene derecho a un trabajo también, bien pagado, bien remunerado, al libre tránsito. Aquí está, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, condiciones equitativas. Ese es el artículo 23. Toda persona tiene derecho a la educación. El 26. Toda persona tiene derecho a tomar libremente libremente en la vida cultural de la comunidad, tomar parte de la vida cultural de la comunidad. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social internacional, que los derechos y libertades proclamados en esta declaración sean plenamente efectivos. Y el 30 dice, nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. O sea, que nadie puede atentar contra tus derechos. Bien, leímos parte de los derechos humanos y vienen aquí en su libro de manera resumida. Y regresamos a la pregunta, ¿para qué sirven los derechos humanos? ¿Para qué nos sirven? ¿Ok? Principalmente para proteger nuestra integridad física y psicológica, para que nadie atente hacia nuestra persona. Por ejemplo, si nosotros sufrimos de abuso policial, que un policía nos detenga y nos quiera golpear o nos golpee, pues está violentando nuestros derechos, porque nosotros tenemos derecho a la presunta inocencia. No podemos ser culpables hasta que no se dictamine que cometimos algún delito, mientras somos inocentes hasta que no se determine que suceda lo contrario. Entonces, si nosotros somos agredidos o hay un abuso de autoridad hacia nuestra persona, podemos nosotros denunciar porque nos están violando nuestros derechos, el de la integridad física más que nada, y podemos actuar conforme a derecho. Entonces los derechos pues nos sirven para eso, para defendernos, para cuidarnos, para protegernos de las agresiones de otras personas, de las autoridades principalmente. ¿Ok? Entonces eso es lo que podemos nosotros responder. ¿Qué hay que hacer para tener derechos? No hay que hacer nada porque nosotros desde que nacemos, desde que somos seres humanos, desde que venimos aquí a la tierra, pues ya con el simple hecho de existir ya tenemos esos derechos. ¿Ok? Entonces no hay que hacer nada para tenerlos. Simplemente hacerlos cumplir. En nuestra opinión, ¿cuáles son los derechos que hace falta tener en su comunidad? Bueno, ¿qué derecho hace falta? Yo siento que el que hace falta sería el derecho a la salud, ya que no hay un médico en la comunidad permanente que atienda los problemas de salud de todos los habitantes. Entonces, ese es un derecho que tal vez haría falta atender ahí en su comunidad, que hubiera un centro de salud con el personal médico adecuado para atender cualquier problema de salud que presenten los habitantes. Bien, avanzamos. Vámonos a la siguiente página. Bueno, aquí ya leímos que los derechos son inherentes, o sea que son parte de nosotros, nadie nos los puede quitar, son universales porque se aplica a todas las personas, sin distinción de color, raza o religión o lugar de residencia. Bien, vámonos a la página 24.
Vamos a nosotros a copiar en nuestro cuaderno las experiencias que se describen en esta página y vamos a escribir qué derechos se ejerce o qué derechos se limita en cada situación y por qué. Dice, lee los textos que se presentan a continuación donde se escriben algunas este, experiencias de niños de tu edad con base en la actividad anterior relaciona el derecho que se ejerce o se limita en cada situación y argumenta tu respuesta. El argumento es escribir el por qué. Bien, estas situaciones las vamos nosotros a escribir en nuestro cuaderno de texto. Abajo de ella vamos a ver qué derecho se fomenta o qué derecho se limita. ¿Ok? Voy a sombrear las situaciones para que ustedes las vean. Bien. Estas que estoy poniendo de color amarillo son las situaciones. ¿Ok? De acuerdo a lo que ya leímos sobre los derechos humanos, vamos a ver qué derechos se está violentando, qué derechos se está ejerciendo. En algunos casos tal vez se esté ejerciendo algún derecho, en algunos casos se esté atentando con algún derecho humano. ¿Ok? Bien, eso es lo que vamos a hacer. Entonces son estas las situaciones que acabo yo de sombrear y son las que vamos a analizar. ¿Qué derecho ejerce o qué derecho se limita? Bien, entonces estas las vamos a copiar en nuestro cuaderno y abajo le vamos a poner qué derecho se ejerce o qué derecho se limita. ¿Ok? Se ejerce o se limita. Bien, por ejemplo, Miguel formó un club de lectura con sus amigos los viernes por la tarde en su casa. ¿Se estará ahí ejerciendo un derecho o se estará limitando? Aquí no se está limitando un derecho, sino se está ejerciendo el derecho a se ejerce el derecho a la educación. ¿Por qué? Porque se está promoviendo un club de lectura. Bien. Dice, la tía de Carmen le dice que no exprese su opinión sobre las noticias de la radio porque son cosas de adultos. Aquí no se está ejerciendo, se está limitando un derecho. Se limita a Carmen su derecho a la libre expresión o a la libre opinión. Expresión. ¿Por qué? Porque su tía le dice que no opine sobre las noticias porque es cosa de adultos. Entonces, claro que puede opinar, no simplemente los adultos pueden ejercer ese derecho, también los niños pueden ejercer ese derecho en el marco del respeto. Pedro le dice a la directora que de su escuela que su vecino David sufre violencia. Aquí se está limitando un derecho y es el derecho a vivir en un ambiente libre de violencia. Entonces, se limita a David del derecho a vivir en un ambiente sano o libre de violencia. Libre de violencia. ¿Ok?
Entonces se limita a David de vivir en un ambiente libre de violencia, de acuerdo a lo que está denunciando Pedro o le está comentando a la directora, ¿no? ¿Y cuál es el actuar de la directora? Pues debe denunciar ante las autoridades la violencia que sufre David. Dice el otro caso, don Rafael lleva a su hijo a la escuela pública. ¿Qué derecho se limita o ejerce? Aquí no se está limitando ninguno, se está ejerciendo el derecho a la educación. Entonces aquí se ejerce Rafael ejerce el derecho a la educación de su hijo. ¿Ok? Rafael. Bien. Vamos a leer el siguiente caso. Dice, Teresa exige a su maestra que le ponga la misma calificación que a Manuel, pues ambos realizaron el mismo trabajo. Bien. Vamos a ver qué derechos se ejerce o se limita. Bueno, aquí Teresa exige a su maestra que le ponga la misma calificación que a Manuel, pues ambos realizaron el mismo trabajo. Aquí no entiendo si trabajaron en equipo, pues ambos tienen derecho a la misma calificación, a la igualdad. Pero si ella le agarró copia a Manuel o cómo está el asunto, no especifica bien. Entonces, tal vez trabajaron en equipo y la maestra no les puso la misma calificación. No sé qué criterio utilizaría la maestra, pero si hablamos de que la maestra cometió un error al calificar el trabajo que se realizó en equipo, pues estaríamos limitando derecho a la igualdad. Entonces, Teresa exige su derecho a ser tratada con igualdad. ¿Ok? Bien. Dice el otro caso que Mónica asiste con su mamá al centro de salud para que le extiendan un certificado médico. Bueno, aquí se está ejerciendo un derecho que es el derecho a la salud. Se ejerce el derecho a la salud. En caso que dijera que no recibe atención médica, entonces sí se estaría limitando, pero en este caso pues, va por un certificado médico, está ejerciendo su derecho a la salud. Ok, de esa forma nosotros vamos a estar escribiendo qué derecho se ejerce o se limita. Vemos que aquí, por ejemplo, en algunos casos se va a limitar un derecho, en algunos casos se va a ejercer un derecho. Ok, bien, vamos a avanzar. Se dice que toda persona es sujeto de derecho porque se le reconocen derechos que nadie puede negar y que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar. Las personas tienen responsabilidades y obligaciones frente a esos derechos. Para alcanzar una vida digna, deben aplicarlos a la vida propia y a la de los demás. Bien, vamos a avanzar y tenemos por ahí que hacer otra actividad que viene en la parte de abajo y dice que leamos un ejemplo que viene en la página 27 que vamos a leer. La actividad dice escribe en tu cuaderno un caso que conozcas en el que alguno de los derechos humanos se omita o viole. Vamos a leer el ejemplo de la página 27 y en base al caso que escribiste en tu cuaderno responde las siguientes preguntas. Ok,
Bien, es algo muy sencillo. Vamos a leer antes esta información. Nuestras necesidades y derechos. Los derechos humanos están estrechamente relacionados con las necesidades de las personas, como alimentarse, recibir amor o tener una familia. Esos derechos los adquirimos por el solo hecho de ser personas y a lo largo de nuestra vida nunca los perdemos. Las niñas y los niños especialmente deben recibir ayuda cuando alguna de estas necesidades para vivir con dignidad no es satisfecha. Quienes tenemos la obligación de hacer valer estos derechos somos todos los niños, las familias, maestros y autoridades de la escuela, así como el gobierno, la comunidad internacional y las instituciones mundiales. Es decir, todos en el ámbito de nuestra responsabilidad y capacidades debemos ser defensores de los derechos humanos. Aquí vemos algunos derechos. Bueno, aquí nos solicita una actividad en equipo donde pongamos necesidades y reflexionamos sobre ellas. Vamos a la siguiente página porque no podemos trabajar en equipo. Sí podríamos, bueno, trabajar en casa, pero con los compañeros, pues desgraciadamente ahorita no se puede. Acciones a favor de los derechos humanos. Todas las personas, sin importar nuestra edad, condición social, económica, cultural o de discapacidad, merecemos un trato digno, ya que somos seres humanos. Todos debemos cuidar que ese trato se garantice. El bien común consiste en que todos gocemos de los derechos que nos permitan alcanzar condiciones de vida dignas. En equipo relaten por escrito un caso que conozcan, y es lo que esto sí lo vamos a hacer. En equipo relaten bueno, un caso que conozcan en el que uno de los derechos humanos se omita o se viole. Lean el ejemplo. Bueno, ustedes lo van a hacer en su cuaderno. Aquí viene un ejemplo de un caso donde se está violando un derecho, se está limitando, se está omitiendo. Dice, en una escuela junto a una plantación de plátano, la mayoría de los niños solo puede estudiar los primeros años de la primaria porque necesitan trabajar pronto para tener dinero, alimentarse y pagar la renta de su vivienda. Bien, aquí se les está limitando el derecho a la educación, o se está violando, se está omitiendo, ¿no? Porque ya no pueden seguir estudiando ya que tienen que trabajar. Ustedes van a escribir un caso parecido que conozcan o que ustedes estén sufriendo, o un familiar, un amigo, un conocido, y después lo vamos a analizar respondiendo las preguntas. ¿El afectado eres tú o alguien más? Primero escribimos el caso, luego escribimos las preguntas abajo y las respondemos. ¿Qué derechos se está violando? ¿Qué puedes hacer? ¿A qué autoridad o institución debes acudir para pedir apoyo? Bien. Instituciones que pueden ayudar a hacer valer los derechos humanos. Bueno, está la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el DIF en este caso, que pueden ser las instituciones que tenemos más a la mano. Dice, desde 1948 se han generado organizaciones e instituciones que se encargan de defender los derechos humanos, además de las instituciones y autoridades nacionales, estatales y locales. Existen instituciones internacionales que brindan orientación y apoyo para hacer valer nuestros derechos o los de alguien más. ¿Cuáles son? La CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la institución mexicana autónoma que se encarga de recibir quejas sobre violaciones de los derechos humanos y vigilar que las instituciones del gobierno cumplan y hagan cumplir las leyes que los protegen. La ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, que nació para proporcionar ayuda y encontrar soluciones a los conflictos entre naciones, y está compuesta por 193 países y es una de las principales organizaciones internacionales dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos.
La UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y su trabajo consiste en coordinar la cooperación a nivel internacional relativa a la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Su lema es construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que dice más de 150 países la integran y trabajan para la prevención, promoción, cuidado y garantía de uno de los derechos fundamentales de todos los seres humanos, el derecho a la salud. La UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que es una organización mundial que pertenece a la ONU y opera en más de 190 países con el objetivo de proteger los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Ok, vamos a ¿qué organización podría atender un caso como el que nosotros vamos a narrar a continuación? En este caso, pues la instancia inmediata sería la CNDH, ¿ok? Que aquí en Puerto Escondido hay una oficina de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también el DIF municipal y estatal, que son los encargados de la protección de la familia. Bien, vamos a escribir un caso. Por ejemplo, yo puedo poner un ejemplo. A Luis, su mamá lo golpea y lo insulta constantemente si no cuida a su hermanita que tiene 1 año de edad. Bien, este es un caso que yo me acabo de inventar. Dice a Luis, su mamá lo golpea y lo insulta constantemente si no cuida, si no cuida a su hermanita que tiene 1 año de edad, que tiene 1 año de edad. Vamos a separar, que hay varias oraciones aquí. Entonces, ¿el afectado eres tú o alguien más? Bueno, la primera pregunta, bueno, no, es alguien más, o sea, no soy yo, es tal vez mi vecino o mi amigo. ¿Qué derecho se está violando? Pues su derecho a vivir en un hogar libre de violencia, un lugar donde haya paz. ¿Ok? Se está violando ese derecho de vivir en un ambiente libre de violencia, un ambiente donde hay amor, armonía, porque él sufre golpes, sufre insultos por parte de su madre. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Puedo yo denunciar, si es mi compañero de la escuela, pues denunciar con los maestros, con el director de la escuela, con la autoridad del lugar, que este niño sufre violencia, que es maltratado, que es golpeado, y tal vez por eso pues ya no va a la escuela o ya no hace su tarea porque está cuidando a su hermanita menor. ¿A qué autoridad o institución debes acudir para pedir apoyo? De inmediato, pues con la autoridad de mi comunidad, si es un compañero de la escuela, que intervengan los maestros, la dirección de la escuela, que intervenga el DIF municipal, el DIF estatal, que intervenga la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Okay? Esas serían algunas instancias a las que yo podría acudir o los maestros o la autoridad podría acudir. Bien, entonces ustedes pueden poner cualquier situación que ustedes vean o hayan percibido o conozcan sobre un caso de violencia o un caso donde se estén atentando contra los derechos de las personas, ya sea de un niño o de una persona adulta. ¿Ok?
Bien, hasta aquí terminamos con nuestro tema sobre los derechos humanos y la importancia de conocerlos y para poder defenderlos, porque si nosotros no conocemos que tenemos derecho a la salud, a la educación, no vamos a exigir que se cumplan derecho a la libertad de expresión, a un trato digno, a vivir sin violencia, a la igualdad, al respeto. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos nuestros derechos para exigir que se respeten. Bien, terminamos y por el momento es todo. Si hay alguna duda o un comentario me escriben. Hasta pronto.